Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas a alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Estamos con un énfasis especial y es vive en el reino. Porque lo que queremos hacer es aprender a vivir en el reino de Jesucristo. Jesucristo como rey de nuestras vidas. Eso es, ¿no? Y estamos tratando de descubrir en la Biblia estos mensajes que tienen que ver con el reino, Y hay cosas sobre el reino, necesitamos aprender sobre los reinos, porque bueno, nosotros vivimos en un sistema político muy diferente y entonces perdemos la verdadera dimensión de lo que es Jesucristo como nuestro rey, ¿no? Entonces necesitamos redescubrir qué es el mensaje del Evangelio, porque cuando Jesús viene y Él empieza a predicar y Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios ha venido a ustedes. Y entonces, ¿cómo hacemos para vivir ese reino? Bueno, muy bien, primeramente lo que tenemos que hacer es aceptar a Jesús como rey para poder entrar en el reino. ¿Cómo es aceptar a Jesús como rey? Bueno, el rey es el que gobierna, ¿no? Y entonces necesitamos decidir que Jesús gobierne nuestras vidas. Es una decisión en un momento histórico de una vida de uno. Uno en un momento toma la decisión y dice, yo quiero que Jesús gobierne mi vida. Muy bien, desgraciadamente esto sucede cuando nosotros ya no podemos con el gobierno de nuestras vidas, ¿no? Mientras podemos gobernar nuestra vida, todo está bien. Pero cuando ya no podemos, entonces uno le dice, Jesús, goberná vos mejor porque yo ya no puedo. Y entonces ahí vamos. En realidad le damos el gobierno, pero ahí estamos, ¿no? Y entonces de a poco vamos cediendo áreas de nuestras vidas. Y esto es que Jesús sea el rey de nuestras vidas, ¿no? Y entonces en la Biblia aparece en el Antiguo Testamento algo bien interesante. Y es que Jesús el Señor, Dios, va a instalar al pueblo de Israel como un reinado en una tierra que Él les promete, ¿no? La tierra de Israel. Y ahí tenemos un mapa muy simple de la tierra de Israel. Ese es el río Jordán, el mar de Galilea, el mar Muerto. Allí está Jerusalén, ¿no? Y el mar Mediterráneo. Y entonces Dios pone allí al pueblo de Israel, ¿no? Y bien interesante, les dice que van a ser ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio eran para algunos tipos de delincuentes que podían correr allí, porque si no los iban a matar. Entonces podían correr y refugiarse en esas ciudades. Por eso se llamaban ciudades de refugio. Esas ciudades eran habitadas por sacerdotes de Dios, ¿no? Ministros de Dios. Así que allí vivían. Así que los que iban ahí a refugiarse tenían que aprender a vivir como vivían los sacerdotes, ¿no? Y entonces en alguna medida estas ciudades representan a la iglesia, ¿no? Venimos a la iglesia y aprendemos a vivir una vida nueva. Y por eso esta iglesia se llama así, vida nueva. Porque aprendemos a vivir una vida bajo el gobierno del Señor. Allí iremos aprendiendo, cada uno Dios le irá marcando un área de su vida que tiene que cederle al Señor para que Él vaya gobernando nuestras vidas, ¿no? Pero interesante porque estas ciudades de refugio podemos aprender algunas cosas, ¿no? Y entonces Dios dijo que pusieran 6 ciudades de refugio, 3 de un lado del río y 3 del otro lado del río. Esto lo venimos viendo varios domingos atrás, venimos analizando cada una de estas ciudades. ¿Por qué? Porque estas ciudades tenían un nombre en hebreo, pero tiene una traducción al español que nos da una enseñanza, algo que debemos aprender, ¿no? Y que en realidad
Dios se lo estaba enseñando en aquel tiempo, pero aquello es, dice la Biblia, la sombra de lo que es la imagen. Y la imagen es la iglesia, ¿no? Así que muy interesante. Entonces hemos visto algunas de esas ciudades y hoy vamos a ver una. Y es esta ciudad que se llama Ramot, ¿no? Muy bien. Ramot. Ramot, traducido al español, digamos, significa lugar alto. Lugar alto. Muy bien. Sin duda tiene que haber sido una ciudad construida en algún área alta, ¿no? O tal vez en una montaña. Pero en la Biblia no solo están las cosas físicas, todas las cosas físicas en la Biblia están representando cosas espirituales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un lugar alto, en realidad es un lugar en donde yo me encuentro con Dios, ¿no? Moisés se encuentra con Dios en una montaña. Jesús se encuentra con el Señor en una montaña, ¿no? Entonces, los lugares altos, como se dice, ¿quién irá al monte del Señor? En realidad está diciendo, ¿quién se va a acercar a Dios? Pero la imagen física es una montaña, ¿no? Lo alto significa acercarse a Dios, ¿no? Es interesante. Y entonces, esto no solo tiene que ver con una altura física, sino con una altura espiritual. De eso está hablando, ¿no? Hay un pasaje, está en Habacuc, y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falten producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, ¿se imaginan? No hay nada, digamos. Está todo mal, ¿no? Eso es lo que está diciendo el profeta Habacuc. Está todo mal. Dice entonces, pero dice el profeta Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Wow, ¿cómo una persona puede en una situación tan terrible en donde está todo mal encontrar alegría y gozo en el Señor? Es porque él dice, porque Dios le ha ayudado a crecer espiritualmente, a subir a las alturas espirituales. Y entonces por eso dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Muy bien, está comparando un ciervo que va en las montañas, ¿no? Un ciervo que va en las montañas y sube a lo alto. Entonces, un ciervo, un animal muy ágil, muy fuerte, que puede trepar las montañas rápidamente, ¿no? Y entonces dice, como el ciervo que sube las montañas, así el Señor me ha hecho que yo pueda subir a lo alto. Pero no está hablando de subirse a una montaña como un ciervo. Está hablando de cosas espirituales. Está diciendo, en lo alto yo me encuentro con el Señor. Y por eso cuando está todo mal, yo me puedo encontrar con el Señor. Porque el Señor me ha hecho andar, dice, en mis alturas. En mis alturas. Interesante, en mis alturas. Porque es, bueno, cuán alto puedo subir yo espiritualmente, ¿no? A eso se está refiriendo. Entonces hay una altura tuya. Vos podés estar bajo o podés estar más alto, ¿no? Y todos queremos estar bien alto, ¿no? Para cuando vengan los problemas poder decir, pero yo me alegro y me gozo en el Señor, ¿no? Y no estar allá abajo en donde, digamos, la problemática me oprime y no me permite ver nada más que solo problemas, ¿no? Entonces, podríamos traducir, digamos, o interpretar el nombre de esta ciudad, Ramot, como altura espiritual. Altura espiritual. Muy bien, así que eso es lo que esta ciudad representa o nos quiere enseñar. Cómo alcanzar una altura espiritual. Y poder decir como Habacuc, aun cuando todo está mal, yo me alegro y me gozo en el Señor, porque Él ha hecho mis pies como de ciervos y puedo andar en mis alturas, ¿no? Muy bien.
En la Biblia también está representado como el águila que vuela por las alturas y ve las cosas desde lo alto y se ve diferente, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, eso es altura espiritual. Todos estamos aquí para alcanzar alturas espirituales, ¿no? Para escalar espiritualmente y tener un nivel espiritual superior. En la medida en que lo tengamos, vamos a tener una mejor relación con Dios, vamos a entender los sucesos, vamos a ver las cosas de otro punto de vista, vamos a poder alegrarnos y gozarnos en el Señor. Muy bien, ahora, ¿cómo hacemos para subir espiritualmente? ¿Cómo escalamos espiritualmente? Bueno, yo soy, era escalador, ¿no? Montañés, ¿no? Trepaba montañas muy altas. Donde vengo están las montañas muy, muy altas, ¿no? Las más altas de toda América. Y entonces, bueno, subir una montaña no es nada fácil. Requiere disciplina, requiere fortaleza y requiere constancia, ¿no? Subir y subir y subir y subir, ¿no? Uno no lo hace en un ratito, sino que implica una preparación y ahí ponerse e ir subiendo, ¿no? Y bueno, así es para escalar como los ciervos, dice Habacuc, y llegar a alturas espirituales. Es generando en unos ciertos hábitos, acostumbrarse a ir subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? Y de repente lo que sucede es que en nuestra vida nos damos cuenta que no hemos olvidado de subir. Y entonces hemos hecho una tiendita y ahí nos hemos quedado y después vienen los problemas y uno dice, ¿por qué no estoy más alto? ¿No? Así que bueno, vamos a ver algunas cosas que podemos hacer para escalar estas alturas espirituales, para tomar una altura espiritual superior o diferente, ¿no? Y entonces, bueno, miren, vamos a ver algunas, no todas, son muchas las cosas que podemos hacer para subir espiritualmente, pero vamos a ver algunas, ¿no? Muy bien, una es la alabanza, ¿no? La alabanza, fíjense, ¿qué es alabanza? Bueno, el diccionario dice es exaltar lo bueno de alguien o algo, ¿no? Pero nosotros cuando decimos alabanza nos estamos refiriendo al Señor, a Dios. Así que podríamos definir alabanza que es ver la grandeza de Dios. Ver la grandeza de Dios. No cantar canciones. Podés cantar canciones y nunca ver la grandeza de Dios. Podés declarar cosas y nunca ver la grandeza de Dios. Ahora, cuando ves la grandeza de Dios, ahí cantás canciones, declaras cosas y haces todo lo demás, ¿no? Movés las manos, el cuerpo, haces de todo, pero cuando ves primero la grandeza de Dios. Entonces, cuando ves la grandeza de Dios y te sorprendes, todo lo demás viene, ¿no? Podemos cantar canciones y nunca ver la grandeza de Dios. Entonces, bueno, necesitamos ver la grandeza de Dios. Y saben que es interesante porque la Biblia habla de que todos los males del hombre, la degradación del hombre, comienza, dice, porque el hombre no vio a Dios, no exaltó a Dios, no vio la grandeza de Dios, no alabó a Dios y no le dio gracias. Así dice Pablo, le explica a la iglesia de Roma. Él le dice, bueno, ¿saben por cómo viene la degradación del hombre? Porque el hombre no vio a Dios ni le dio gracias. Miren ustedes. Y después terminan cosas terribles, la degradación del hombre. Pero miren dónde comienza. Cuando no ve a Dios y no le da gracias, ¿no? Interesante, cuando los hebreos hablan de alabanza, está incluida en la alabanza la acción de gracias, ¿no? Dice, respecto de los sacerdotes, dice la Biblia, tenían que presentarse cada mañana y cada tarde para dar gracias y alabar al Señor. O sea que esto necesita ser necesito ser consciente y es un hábito. Yo tengo que generar ese hábito en mí. No va a nacer solo. De hecho, que lo que van a hacer solo es no ver a Dios. Por eso todos los hombres no ven a Dios.
y solamente aquellos que hacen un esfuerzo por buscar a Dios es que lo encuentran. Si no, allí andan, no alaban a Dios ni le dan gracias, y por eso dice Pablo en la carta a los romanos, viene la degradación, ¿no? Así que, pero miren acá, dice que los sacerdotes tenían que presentarse todos los días en la mañana y todos los días en la tarde para dar gracias y alabar a Dios, ¿no? Interesante poder hacer esto consciente, porque a veces lo hacemos, pero como un acto religioso, ¿no? Entonces, Dios ha preparado ámbitos para que aprendamos a alabarlo y a darle gracias. Como ser el domingo a la mañana, en el caso de esta iglesia. Hay otros que lo hacen a la mañana, lo hacen a la tarde. Algunos, nosotros lo hacemos en el culto los viernes. Otra iglesia tiene otros cultos en otros horarios. Pero en definitiva tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Y fíjese, dice Nehemías, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanza y acción de gracias a Dios. Miren, así que si alguno dijo, mira qué novedosa la iglesia, cómo hay, ahora vieron que estamos varios aquí parados para dirigirlos a ustedes. ¿Ustedes pensaban que era algo nuevo? No, ya desde los tiempos de David y de Asaf, que había directores de alabanza y de acción de gracia para que todos, el pueblo de Dios aprendiera, la iglesia aprenda a alabar a Dios. Entonces, esto es bien importante y uno tiene que ser bien consciente para hacerlo, ¿no? Y es por eso que nosotros, ¿por qué empezamos el culto así? Tiene un diseño, tiene un motivo, tiene un propósito. Nosotros mantenemos las puertas cerradas y entonces oramos aquí para que la presencia del Señor venga. Y después decimos, abran las puertas. Y cuando abren las puertas, la banda está tocando alabanzas. ¿Para qué es? Para que vos, cuando pases del exterior al interior, vos sientas una diferencia. Y que vos digas, wow, vamos a alabar al Señor, ¿no? Yo sé que algunos se olvidan de eso y entonces entran conversando y están un rato conversando. Y a la tercera, cuarta canción se vienen dando cuenta, ¿no? Pero la idea es que cuando vos pasás y vos sentís que la banda está tocando, es porque, wow, está la alabanza, hay un cambio de afuera adentro, ¿no? La Biblia dice, con respecto a la alabanza y a la acción de gracias, dice que hay una forma de entrar a la presencia de Dios. Y dice la Biblia, entrad por sus atrios. El atrio es la primera parte del templo, ¿no? Nosotros este templo está medio chicón, ¿viste? Pero ahí supongamos que hubiera otro saloncito en donde sería la primera parte. Dice, entrad por sus atrios con acción de gracias, ¿no? O sea que vos entrás y vos tenés que decir, gracias, Señor. Es lo primero que tenés que decir. Gracias, Señor, por poder estar aquí. Antes de que ustedes entraran, tuvimos una oración y yo estuve orando. Y dije, Señor, gracias, porque nosotros podemos venir en libertad. En otras partes del mundo no tienen la libertad de congregarse. Gracias, Señor, porque tenemos un salón como este, con alfombra, silla, aire acondicionado, porque hay en otro un montón de lugares en que no, ¿no? Y Carlos nos contaba que en su país se llevan la silla, ¿no? Cada uno se lleva su silla si es que se quiere sentar, ¿no? Y si no, bueno, se queda paradito, ¿no? Y no hay aire acondicionado ni nada, ¿no? Yo le decía, gracias, Señor, porque miren los vehículos con los que llegamos, ¿no? Impresionante. Las bendiciones, gracias, Señor, porque puedo hacer esto, miren, con la libertad. Miren la banda que tienen, ¿no? Yo no sé a quiénes, los que no están en la iglesia de pequeños, a cuánto les gustaba ir a los conciertos, ¿no? Qué lindo ir a los conciertos, ¿no? Y sentir la banda allí. Y pensar que nosotros tenemos la bendición de hacerlo todos los domingos. Tenemos una banda excelente que toca, ¿no? ¡Wow! Y le cantamos alabanzas al Señor. Entonces, bueno, tengo que ser consciente de que entro para alabar al Señor, para exaltarlo, ¿no? Y fuimos creados para eso, para ver al Señor, la grandeza del Señor. Entonces necesitamos que eso sea una rutina en nuestra vida, ¿no?
pero no tan rutina para que nos pongamos religiosos y cantemos una canción sin encontrarle el sentido. Por eso, para encontrarle el sentido, hay algunas canciones que algunos las consideran de niños, pero no son de niños, son para todos nosotros. Y entonces empezamos a hacer señas, ¿cierto? ¿No? Todas señas que tienen que ver con lo que estás cantando, para que te concentres, ¿no? Entonces, hacelo, porque no es que es para niños. Eso es para todos nosotros, que nos ayuden. Yo antes de que apareciera todo lo del BBE, yo ya lo hacía. Nada más que no lo hacía con esos movimientos. Pero yo cuando hacía, yo a propósito, yo para poderme concentrar, porque estoy cantando algo al Señor y entonces necesito vivir lo que estoy cantando. Entonces, expresalo. Soy hispano ahí, latino, expresa ahí con tu cuerpo. Más allá de la cumbia y la rumba y la zumba y la umba y todas las tumbas. No, las tumbas no. Hacé un movimiento, si no va a parecer que estás en una tumba. Hacé un movimiento porque le estás cantando al Señor y entregale todo tu corazón, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón. Porque es el tiempo de la alabanza. En el tiempo de la alabanza es cuando esto nos ayuda a subir espiritualmente, ¿no? ¿Qué se canta? Como ser hoy cantamos acerca de que el Señor nos protege. Si vos cantaste toda la canción con tu mente, con tu corazón, eso entró. Mirá, dicen los psicólogos, ¿quién sos? ¿Sabés qué dicen ellos? Vos sos lo que has oído, leído y visto durante los últimos 5 años. Pensá qué has visto, qué has oído, qué has leído. Muy bien. Dice que eso es lo que sos. Entonces calculá que si uno viviera en alabanzas, wow, ¿saben lo que seríamos, no? Un cohete de fe. Alcanzaríamos una altura. Porque ¿qué cantamos? Cantamos que el Señor es grande y que el Señor, como ser hoy, que nos cuida, que nos protege. ¿Te imaginas? Tendríamos que salir de acá sin ningún tipo de temor. Entonces, la alabanza nos hace tomar una altura espiritual diferente. Pero necesitamos entender que la alabanza es la forma en que yo llego y en que yo crezco espiritualmente y me relaciono con Dios y veo su maravilla. No que la alabanza es la canción del domingo a la mañana. Cuando vos entrás, vos tenés que entrar para alabar al Señor, para encontrarte con el Señor. Entonces entrá para eso, te tenés que concentrar en eso y venir para eso, ¿no? Muy bien. Así que la alabanza es una de las cosas que nos ayuda a tomar altura espiritual. Muy bien. Otra de las cosas, el estudio de la Biblia, ¿no? El estudio de la Biblia. Leer la Biblia, estudiarla. Es interesante lo que Pablo le dice a Timoteo en una carta. Y dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! Entonces, es interesante, miren, ahora que estaban haciendo énfasis para el VBS, es fantástico. Yo no sé, parece que Timoteo iba al VBS. Y de pequeño fue instruido en la Biblia, ¿no? No sabemos cómo era la iglesia de aquellos tiempos y qué hacían con los niños, ¿no? Si alguno pensaba que los directores de alabanza era algo nuevo, no, descubrimos que estaban de los tiempos de David y Asaf. Bueno, yo creo que todas las enseñanzas bíblicas para niños no es tampoco moderna, es de aquellos tiempos. Miren, Pablo le dice a Timoteo: desde tu niñez aprendiste la Biblia. Y es una bendición aquellos que son instruidos en la Biblia desde niños, porque Dios nos va a hablar principalmente por medio de la Biblia. Nos va a hablar de muchas formas,
por sucesos, por autoridades espirituales. Nos va a hablar de muchas formas, por hermanos, por distintas situaciones, pero principalmente nos va a hablar por medio de la Biblia. Mientras más Biblia tengamos, más fácil nos va a hablar el Señor, ¿no? Y entonces, cuando uno estudia la Biblia, en realidad no la estudia para aprender teología, sino para escuchar a Dios. Y entonces necesitamos, tenés que hacerte un hábito de leer la Biblia, ¿no? A veces que es difícil, pero bueno, ahora hay muchos recursos, ¿no? A veces viene la Biblia, hasta vienen con la explicación. Es un versículo y al lado está la explicación, por las dudas, ¿no? O hay libros que hablan de la Biblia, y entonces hablan respecto de temas de la Biblia y dicen en todas las partes en que la Biblia habla de eso. Bueno, necesitamos aprender sobre la Biblia, a leer la Biblia, porque Dios nos va a hablar por medio de la Biblia. Y cuando uno tiene Biblia en la cabeza y en el corazón, cuando hay situaciones que suceden, Dios me habla y me recuerda un pasaje bíblico. Por eso es una bendición, mientras más Biblia tengas, más recursos vas a tener de Dios. Y entonces, qué lindo los niños que crecen sabiendo la Biblia. ¿Se imaginan? Dios cómo les habla, les va a hablar en el futuro. Y yo miro a aquellos hermanos que están con nosotros en la iglesia, que fueron de niños a la iglesia. ¡Wow! Y uno ve cuánta Biblia tienen y es hermoso, ¿no? Uno dice cuánta sabiduría tienen, porque tienen muchos recursos a la hora de darse cuenta de situaciones o de planteamientos o de tomar decisiones. Uno siente que con mucha abundancia pueden decir, bueno, porque en la Biblia dice tal cosa o dice tal otra. Es Dios hablando, ¿no? Así que bueno, muy bien, el estudio de la Biblia es otro de las cosas que necesitas hacer, leer la Biblia. Entonces vos tenés que saber que semanalmente tenés que tener un tiempo para alabarlo y darle gracias. Tenés que tener un tiempo para leer la Biblia, ¿no? Muy bien. Otro de las cosas que son importantes es la oración, ¿no? La oración. ¿Qué es orar? Yo cuando llegué a la iglesia me enseñaron qué es orar. Me dijeron, orar es hablar con Dios. Muy bien. Así que orar es hablar con Dios. Y entonces, bueno, nos damos cuenta que cada uno de nosotros es más charlatán o menos charlatán, ¿no? Y nos relacionamos con las personas de una forma, otros se relacionan de otra. Bueno, así cada uno de nosotros se va a relacionar con Dios y va a hablar con Dios de una forma un poquito diferente. Y cada uno tiene que descubrir su forma de relacionarse con Dios, ¿no? Ahora, les cuento, oración sin estudio de la Biblia es un monólogo, no es una conversación. Porque Dios no te puede hablar. Porque una conversación es cuando yo hablo y el otro me responde. Si yo hablo y hablo y hablo y nadie me responde, como será ahora, yo estoy hablando y hablando y ustedes no me están respondiendo, ¿no? Entonces sería, supongamos que ustedes son Dios y yo le hablo y le hablo y le hablo y le hablo, pero no escucho nada, ¿cómo me edifico? Entonces, tenemos que leer la Biblia para escuchar a Dios, pero después también le podemos hablar, ¿no? Y le hablamos por medio de la oración. Y entonces hay hay miles de libros escritos sobre la oración, distintos tipos de oraciones. Pero yo quiero, a forma práctica, dividir la oración en dos formas, ¿no? Una es la que dice 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Otra versión dice, orad constantemente, ¿no? ¿Y cómo es esto? Bueno, ¿ustedes han hablado con ustedes mismos? No pongan cara de que no, porque sí. Todos dicen, si digo sí, van a creer que estoy loco. No, o somos todos locos o es normal hablar con uno mismo, pero todos hemos hablado con uno mismo. Tal vez como mucho no has tenido mucha conciencia de que estabas hablando con vos, pero todos hemos hablado con nosotros mismos. Todos hablamos con nosotros mismos. Entonces, yo que descubrí, porque yo dije, orar sin cesar, ¿cómo hago para orar sin cesar? Digo, hay veces que me pongo a orar, cuando quiero acordar, estoy pensando en otra cosa, ya dejo de orar y pasa el tiempo. Entonces descubrí algo.
Miren, es muy... cuando llegué a la iglesia me enseñaron algo muy simple de cómo aceptar a Jesús, prácticamente. Entonces me dijeron, mira, en el corazón hay un trono. Nosotros que estamos hablando de reino, hay un trono. Y en el trono estoy sentado yo, que gobierno mi vida. Hasta que se fue la vida, y entonces le digo, Jesús, mejor sentate vos en el trono y goberná mi vida, ¿no? Entonces Jesús se sienta en el trono. Y ahora es Jesús el que está en mi corazón. Eso es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, o como tu Rey y tu Salvador. Muy bien, ahora, ¿cómo sigue la oración? Y es ahora que en vez de hablar conmigo mismo, de ahora en más voy a empezar a hablar con el Señor. Y entonces mantengo una conversación permanente con el Señor. Conversación, no un monólogo. Una conversación en donde yo le hablo y Él me responde por medio de la Biblia. Pero eso es orar constantemente. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Pero no es hablar con Dios solo para pedirle. Es tener una relación con Dios. Entonces cuando yo hablo con Dios, yo puedo, en vez de hablar conmigo, es una práctica, ¿no? De descentrarse de uno y empezar a hablar con el Señor. Y uno va practicando ahí cómo hablar con el Señor. Y entonces así uno puede hablar con el Señor constantemente, porque el Señor constantemente está conmigo, ¿no? Así que podemos orar constantemente. Así dice, esto es una forma de orar. Ahora, no solo eso. Esa es una que vos tenés que hacer, orar constantemente. Hablar siempre, continuamente con el Señor. Pero también tenés que hacer la otra. La otra es cuando Jesús enseña acerca de la oración y dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Muy bien, en secreto es en lo íntimo, ¿no? Entonces, no solo vos tenés que orar constantemente, sino que también tenés que separar un tiempo exclusivo para el Señor. Y no, yo te diría que no solo un tiempo, te va a hacer bien que vos separes un tiempo y un lugar para encontrarte con el Señor, ¿no? Entonces, algunos pueden usar su dormitorio. Es muy habitual, yo me he dado cuenta que muchos hermanos se encuentran con el Señor en el closet, porque está un poco más cerradito, ¿no? Y se meten ahí. Distintos, ¿no? Un hermano de la iglesia me decía, no, yo en el lunch del trabajo, cuando salgo me voy a un parquecito y ahí, mientras almuerzo, me encuentro con el Señor y hablo. Bueno, el parquecito era su lugar de encuentro con el Señor. Cada uno debe revisar, pero debe separar un tiempo y un lugar para encontrarse con el Señor. Y en la medida en que uno lo puede hacer, eso te va a hacer crecer espiritualmente. Más allá de hablar constantemente con el Señor, pero hay un tiempo yo puedo hablar mientras voy manejando, mientras voy trabajando, o en fin. Pero hay un tiempo en el que yo necesito separarlo exclusivamente para el Señor y aprender a estar con el Señor a sola, ¿no? Es difícil a veces, es simple, pero es difícil. Es difícil a veces encontrarse con el Señor, que es espíritu, ¿no? Pero uno tiene que aprender a estar con el Señor, como dice aquí, en lo secreto, en lo íntimo, ¿no? Entonces uno tiene que separar un tiempo y estar ahí con el Señor, ¿no? Incluso en un tiempo yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo querés que yo esté con vos? Que esté parado, sentado, acostado, arrodillado. ¿Cómo tengo que estar cuando estoy con el Señor? No esperes respuesta, lo tenés que descubrir vos. Vos tenés que descubrir cómo te vas a encontrar con el Señor. Algunos se acuestan y se duermen. No, esa no es, ¿no? Entonces, cada uno tiene que descubrir cómo se va a encontrar con el Señor. Y te puedo asegurar que hay muchos más de esas posiciones o de las formas, ¿no? Uno tiene que ver cómo se encuentra con el Señor, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene que encontrar su forma, ¿no? Una argentina me decía, yo preparo mi mate y ahí me encuentro con el Señor. Bueno, cada uno verá cómo se encuentra con el Señor, pero el punto es que sea afectivo, que realmente pueda pasar un tiempo con el Señor, ¿no? Así que
Muy bien. La oración entonces es algo que a mí me va a ayudar a crecer espiritualmente, pero yo necesito, en la semana, necesito separar un tiempo de exclusividad con el Señor. Muy bien. Otra es confesión de pecados. Se está poniendo cada vez peor esto, ¿no? Confesión de pecados. Y es que yo necesito meditar en cómo va mi vida con respecto a lo que el Señor quiere y ver que está mal y necesito confesar mis pecados y ver qué puedo hacer para cambiar o qué va a pasar. Pero yo necesito confesarle mis pecados al Señor. Dice un salmo: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me reprende mi conciencia. Muy bien, ¿saben que la conciencia, lo que le llamamos conciencia, técnicamente la conciencia en realidad es el espíritu? Es el espíritu. Dios se conecta, Dios es espíritu, y dice la Biblia que se conecta con nuestro espíritu. Ese que no tenemos idea por dónde anda, ese. Con nuestro espíritu. Y nuestro espíritu habla con mi alma. Y entonces mi alma es el yo para los psicólogos, ¿no? Yo. Y entonces el yo tiene que tomar decisiones. Hay veces uno le dice, no, voy a escuchar lo que dice el alma. Y hay veces que uno dice, voy a escuchar lo que dice el espíritu, ¿no? Es así, ¿cierto? Entonces, por eso hay algunas cosas que no entendemos, como ser entre las conversaciones del alma y del espíritu, ¿no? Dice aquí, a ver un ejemplo. ¿A usted le ha pasado que ustedes van a hacer algo y una voz interna les dice, eso está mal? La conciencia, dicen. Es el espíritu que te está diciendo. El Espíritu Santo le dijo a tu espíritu, eso está mal. Entonces, tu espíritu le dice a tu alma, eso está mal. ¿El alma qué sos? El corazón, la mente y las decisiones. Eso es el alma. Entonces tu alma dice, ¿por qué está mal? Entonces tu mente piensa, ¿hay alguna ley que diga que yo si hago esto está mal? Busca, no encuentra. Dice, no. Y el corazón tiene ganas de hacerlo. Entonces va a decir, no está mal que lo haga. Y el espíritu le dice, sí está mal. Y entonces vos tenés una lucha ahí, ¿no? Y vos decís, bueno, pero si yo la pienso, no está mal. Pero algo dentro tuyo te dice, está mal. ¿Cierto? Y vos decís, y no entendés. Porque el espíritu no es razonamiento ni sentimientos. El espíritu es el espíritu. Entonces el espíritu te dice, no hagas eso. Y vos decís, bueno, no está tan mal. Ya por lo menos cediste, dijiste, no está tan mal. Y entonces ahí está la discusión entre el alma y el espíritu hasta que vos podés decidir si le haces caso a tu alma o le haces caso a tu espíritu, ¿no? Y uno toma decisiones. Entonces por eso si vos tenés Biblia, el Espíritu Santo te va a poder hablar más claramente. Y entonces el Salmo dice, bendeciré al Señor que me aconseja. Dice, aún de noche me reprende mi conciencia. ¿La conciencia lo reprende? No, él sabe, el Señor que lo aconseja. En realidad no es la conciencia como algo que está ahí medio raro. No, es el Espíritu, que el Espíritu del Señor le está hablando. Y entonces tu espíritu te dice a tu alma las cosas del Señor, ¿no? Así que bueno, la conciencia o el espíritu que está conectado con el Espíritu Santo, si vos le haces caso, vos vas a entender tus errores, tus pecados, ¿no? Y entonces uno tiene que hablar con el Señor y ser sincero, no hacerle caso al alma, sino hacerle caso al espíritu y ver cuáles son tus pecados, ¿no? Entonces uno necesita revisar, ¿no? Y algunos dicen, bueno, porque yo ya me convertí y ya Jesús me perdonó mis pecados. Parece que la última vez que pecó fue en 1978. No, o sea, cada día tenemos suficiente como para detenernos ante el Señor y revisar nuestros pecados y arrepentirnos, ¿no?
Y lo bueno es que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la bendición en Jesucristo, ¿no? Que podemos empezar de nuevo. Pero necesitamos confesar nuestros pecados. Necesitamos escuchar a nuestro espíritu hablar acerca de lo que no le gusta a Dios y qué vamos a hacer con eso. Y poder hablar con Dios, ¿no? Y hay pecados que podemos dejarlo. Hay pecados que nos va a costar mucho dejarlo. Hay pecados que tal vez estemos durante toda la vida peleando ahí con el pecado, ¿no? Pero podemos hablar con el Señor y decirle, Señor, ayúdanos, pero esto es la situación. Este es mi pecado, ¿no? Entonces, la confesión de pecados. Y también dice el Señor respecto de la confesión de pecados y cómo Dios nos perdona nuestros pecados, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí se puso más complejo el asunto. O sea que no solo ahora, sino que para colmo ahora tengo que perdonar a los otros, ¿no? Así que lo otro que tenemos que hacer es perdonar. No solo es pedirle perdón al Señor, investigar sobre nosotros, sino que ahora también nosotros tenemos que ver con quién estamos ofendidos. Que el Espíritu Santo nos diga por qué estoy ofendido, ¿no? Porque generalmente ni siquiera sabemos bien claramente o ponemos excusa porque hizo esto, porque hizo lo otro, pero en realidad ¿en qué nos afectó? ¿Qué fue? A veces vamos a descubrir que tenemos tanto pecado nosotros como el otro, ¿no? Y que realmente el otro no fue que me agravó, sino que yo me sentía agravado por mis propias cosas internas. Y entonces tenemos que aprender a perdonar, ¿no? Perdonar también es un punto. Perdonar es un proceso, ¿no? Algunos dicen, bueno, está bien, te perdono. Como onda, chin chin, y salen las estrellitas así de Disneylandia, ¿no? Pero realmente no es tan fácil perdonar. Implica un proceso. Y perdonar no es natural, no es normal perdonar. Perdonar es espiritual. Entonces, si no estamos conectados con el Señor y le pedimos, Señor, ayúdame a perdonar, hace algo en mi corazón, saná las heridas de mi corazón para que pueda perdonar, no voy a poder perdonar. Es un proceso que va a ser con el Señor el perdón, ¿no? Entonces, bueno, necesito yo también perdonar. Así que en la medida en que yo alabe al Señor, lea la Biblia, ore, le pida perdón de mis pecados y perdone con los que estoy mal, entonces voy a empezar a tomar altura espiritual. Altura espiritual. Que es después que cuando está todo mal, dice Habacuc, yo ando por las alturas. ¿No? Las cosas no me van a afectar tanto como le afectan a alguien que está en lo bajo. Bajo espiritualmente, pero tiene que ser alto espiritualmente. Muy bien, así que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿sabés qué sucede? Que cuando yo le muestro yo soy consciente de mis pecados. Mira, mientras más consciente soy de mis pecados, más perdonás o menos juzgás a los otros, porque te das cuenta de lo que realmente sos, ¿no? Así que bueno, muy bien. Otro de las cosas que me hace tomar altura espiritual es el sometimiento. Qué horrible. ¿Saben que cuando estaba leyendo un libro de disciplinas espirituales, ¿no? Las cosas que uno tiene que hacer como cristiano, disciplinas espirituales. Entonces, bueno, yo ya sabía seguro que va a hablar de la oración, de leer la Biblia, de orar. Ya sabemos eso, ¿no? A veces no somos tan conscientes, pero en alguna medida lo sabemos, ¿no? Hasta que llegué a esta parte. Sometimiento es una disciplina espiritual. Aprender a someterse es una disciplina espiritual que me va a hacer que yo tome altura espiritual. Mira vos, someterse. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad la raíz del pecado es el no someterse, ¿no? Entonces, cuando leemos cómo se inicia el pecado, no en el hombre, sino en general, aparece por el diablo, ¿cierto? Y
Isaías habla del diablo y dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Lucero, de otra forma es Lucifer. Lucifer es lucero, ¿no? Y es el diablo. Bueno, antes que le pusieran diablo, ¿no? Diablo trae la parte negativa. Aquí está hablando de cuando era lindo y le decían lucero. Porque en la Biblia aparece como los ángeles son como comparados o representados por estrellas. Entonces, ¿cuál es la estrella más grande? El lucero, ¿cierto? O por lo menos es una grande que brilla, ¿no? No es la estrella más grande, pero por lo menos es una estrella que nosotros vemos como grande, ¿no? Entonces, el diablo, lucero le llaman, o Lucifer. Y entonces dice, tú que sometías a las naciones has caído por tierra, decías en tu corazón, subiré hasta el cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Muy bien, así empieza el pecado, no solo en el diablo, en todos nosotros. Entonces, ¿cuál es el primer sentimiento que dice tu corazón? Muy bien, el primer sentimiento es soberbia, ¿no? Soberbia. Él se creía que podía ser igual que Dios. Soberbia. Me encanta cómo lo dicen los chilenos. Se subió por el chorro. Eso es, ¿no? Y todos nosotros tenemos eso, nos subimos por el chorro. Y queremos ser más de lo que realmente somos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de la soberbia, después que surge la desobediencia, ¿no? Entonces después ya no queremos obedecer. ¿Por qué no va a obedecer? Porque mi idea es mejor. Porque yo soy más inteligente. Porque yo estoy más ubicado. Porque yo soy más práctico. Porque yo soy más hábil. Porque yo soy, y yo soy, y yo soy. Así somos todos nosotros. Entonces, nos subimos por el chorro, como se subió el diablo y quiso ser superior. Entonces, eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva? La soberbia nos lleva a la desobediencia, ¿no? Difícil obedecer. Y entonces uno ve las autoridades y dice, ¿cómo puede ser que ese sea una autoridad? Siendo yo tan inteligente. ¿No? Eso es lo que pasa, eso es lo que pensamos todos, ¿no? E incluso, bueno, hay un principio que es el que uno tiene que creer por fe y es el que derriba, digamos, estas cosas. Dice, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Miren ustedes. Así que, wow, ¿no? Y entonces uno por ahí se cuestiona, ¿cómo puede ser? Uno, por empezar, esto es una cuestión de fe. Yo tengo que creer que el que está en autoridad, el jefe del trabajo, el profesor de la escuela, el pastor del grupo de la iglesia, hasta incluso el pastor del grupo de la iglesia, lo ha puesto Dios, dice. Lo ha puesto en autoridad, ¿no? Y entonces dice que uno tiene que someterse al líder del equipo en la iglesia, uno tiene que someterse. Entonces, uno a veces, ¿qué es lo que hace uno? Se sube por el chorro, piensa, y entonces el alma y el corazón dice, no te sometas. Y el pensamiento que dice, ¿cómo puede ser que pongan un bicharraco así como en autoridad? ¿No? Siendo que yo tengo una idea mejor o puedo... La Biblia no dice que Dios pone a los mejores, ¿sabías? Es más, hay pasajes que dicen que Dios usa a lo más pequeño para hacer grandes cosas, para que todo el mundo reconozca que es Dios el que lo hace.
¿no? Así que imagínate. Así que capaz que vos sos tan inteligente, Dios no te ponga buena autoridad para enseñarte algo. Entonces, bueno, dice que nosotros necesitamos someternos a las autoridades, porque dice, el que no se somete a las autoridades no se somete a lo que Dios ha dispuesto. ¡Wow! Entonces, lo que hace eso es que nos enseña a hacer dos cosas, a desechar la soberbia y la desobediencia y a aprender humildad y obediencia. Humildad y obediencia. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Cuando aprendemos humildad y obediencia, podemos someternos y podemos tener paz en el sometimiento. Y someterse, fíjense qué increíble, someterse hace que yo alcance una mayor altura espiritual, ¿no? Y hay muchas enseñanzas de esto en la Biblia. Incluso los discípulos le preguntan a Jesús y Jesús le dice, ¿saben qué? El que más se someta, el más pequeño, va a terminar siendo el más alto en el reino de los cielos. ¡Wow! ¿Cuánto que tenemos que aprender? El asunto es que mientras uno va haciendo todo eso, uno va alcanzando mayor altura espiritual. Son lo que llamamos disciplinas espirituales o hábitos espirituales que me llevan a crecer espiritualmente, a tomar otra altura espiritual. Entonces, cuando vemos esta ciudad, Ramot, y que la interpretamos como altura espiritual, bueno, ¿qué cosas tenemos que hacer para alcanzar esa altura espiritual? Muy bien, alabanza, estudio de la Biblia, oración, confesión de pecados, perdonar a los demás y aprender a someternos. Cuando nosotros podemos aprender estas cosas, podemos, funcionar en estas cosas, aprender a hacer estas cosas, vamos alcanzando mayor altura espiritual, de tal punto que después se imaginan que podemos ser como Habacuc, que diga, cuando está todo mal, yo me alegro y me gozo en el Señor, porque Él ha hecho mis pies como de siervos y me hace andar en las alturas, ¿no? Así que, muy bien, vamos a orar. Y vos vas a pensar, cuando oramos, vas a hablar con el Señor, vas a meditar y vas a decir, ¿qué de esas cosas? Son todas, pero no importa. Pero ¿hay alguna que me está llamando un poquito más la atención que otras? Entonces, y vamos a orar y le vamos a decir, Señor, ayúdame a hacer eso, a habituarme en eso, para yo poder tomar altura espiritual. ¿Ah? Muy bien, si no, te voy a traer a la rastra. Y dice, Dios me trajo a la rastra. No, Él quería que tomara altura espiritual y vos venías a la rastra. Entonces, no, vamos a mirarlo y pensar, ¿cuál de estas cosas, por una nomás, que yo debería comenzar a entregársela más al Señor, practicarla para tomar altura espiritual? Muy bien, entonces yo te voy a pedir que te pongas en pie ahora y que cerres tus ojos y vamos a orar. Señor, queremos aprender a ser discípulos tuyos. Queremos aprender a tomar altura espiritual. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos ponemos medios religiosos y hacemos las cosas como un hábito, pero sin el sentido, sin la esencia de lo que tiene. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, pero queremos, Señor, subir espiritualmente para encontrarnos cada vez más cerca con vos, para escucharte cada vez más claro, para verte cada vez más de cerca, para tener una relación con vos viva. Por eso, Señor, háblame con tu espíritu, decile a mi espíritu qué son las cosas que tengo que aprender, qué son las cosas que tengo que cambiar, en qué cosas me tengo que esforzar. Señor, esta mañana me has hablado y yo te he escuchado.
Y ahora yo te pido que me ayudes a esforzarme en esto que me has hablado, para crecer espiritualmente, para volar espiritualmente. Señor, nuevamente quiero aprender a vivir en tu reino. Y esta mañana vengo aquí para entregarte un área más de mi vida, para que cada día gobiernes más mi vida. Señor, esta mañana te entrego esto. Ayúdame a crecer en esto, para que tenga una experiencia transformadora y de bendición con vos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo te voy a pedir que pasemos aquí al frente y que le cantemos esta canción al Señor. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas a alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder a la